Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 17, por favor, y hoy vamos a estudiar los versículos del 9 al 19. Juan 17 del 9 al 19. Juan capítulo 17, comenzando en el versículo 9, terminando en el 19, le voy a dar lectura a la escritura y ustedes me siguen con su vista. Juan 17, 9, dice la palabra de Dios así: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre Celestial, por permitirnos el reunirnos como iglesia en esta tarde. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra predicada, y rogamos que sea como una espada de dos filos, que entre hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos moldee, nos cambie, nos desafíe, nos exhorte, Señor, y que nos llene de gozo. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera que comenzáramos usando un poco nuestra imaginación. Quiero que se imaginen a un hombre conversando con Dios, así como recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Abraham tuvo una conversación con Dios. Quiero que se lo imaginen, y esto solamente a manera de ilustración, no estoy yendo más allá de eso, pero imagínense que un hombre está hablando con Dios y le dice: Dios, dame paciencia, Señor, por favor, pero dámela ya. Y Dios le dice: bueno, pues la paciencia es una virtud que se cultiva con el tiempo. Sí, quiero darte paciencia, pero eso también necesita de su tiempo. Y el hombre le responde: ok, Dios, está bien. Entonces dame fuerza, pero no me vayas a poner a prueba. Y Dios otra vez, ¿verdad?, le responde y le dice: bueno, la prueba te va a fortalecer. Incluso las pruebas son parte de lo que experimentarás en tu vida como cristiano, pero serás fortalecido a través de ellas. Y el hombre por último le dice: bueno, está bien, Señor, guíame, por lo menos quiero que me guíes en ese camino correcto, pero que sea fácil y sin obstáculos. Y Dios, una vez más, lleno de gracia, le dice: mira, yo te voy a guiar y te voy a seguir guiando, pero muchas veces el camino tendrá obstáculos, pero tienes que confiar, tienes que poner tu fe en mí. Hermanos, esta ilustración tiene que ver con la manera que a veces nosotros oramos a Dios. Muchas veces tenemos buenas intenciones, pero pedimos cosas que quizá no están informadas por la Escritura. A lo mejor vienen más de nuestros deseos y nuestros sentimientos y por lo que estamos pasando en ese momento, pero no nos hemos tomado el tiempo de analizar si nuestras oraciones tienen alguna base bíblica. Dios es un Dios lleno de gracia y muchas veces Él dice: ok, te voy a responder tu petición de la manera que Él ve que es mejor, y muchas veces nosotros no percibimos que quizá oramos algo que no es necesariamente correcto, hasta después nos damos cuenta. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos saber cómo orar bíblicamente? Pues una manera en la cual podemos saber cómo orar bíblicamente es viendo las oraciones bíblicas. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre la oración? ¿Cuáles son los ejemplos que la Biblia nos da sobre la oración? Y en esta tarde, queridos hermanos, vamos a estar estudiando Juan capítulo 17, donde Jesús está orando al Padre. Lo empezamos a ver la semana pasada. Hay una oración de Dios el Hijo
orando a Dios el Padre y nosotros podemos escuchar esa oración. Y lo que Cristo va a pedir por los suyos, lo que Cristo va a pedir por los apóstoles, es lo mismo, es el mismo deseo que Dios tiene para nosotros. Y poner atención a las palabras de Jesucristo va a informarnos sobre por qué debemos orar, cómo debemos orar y cuál es la voluntad de Dios para nosotros aquí en la tierra. Así que vamos a estar viendo dos enseñanzas principales en este pasaje y vamos a responder a una pregunta muy sencilla, que es: ¿qué oró Jesús por los discípulos? ¿Qué oró Jesús por sus discípulos? Bueno, vamos a ver primeramente que seamos uno como Jesús. Que seamos uno como Jesús. Es lo primero que vamos a ver. Miren el versículo 9. Lo voy a leer de nuevo. Dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El amor que Cristo tiene por los suyos, representado aquí en sus apóstoles, es evidente cuando dice: yo ruego por ellos. De hecho, cuando uno lee este pasaje en el idioma original, la palabra ellos está en énfasis. Es como si pudieras tú tenerla en negritas o en itálicas o subrayada. Yo ruego por ellos, dice Cristo. Y esto lo dice así Jesús porque está haciendo un contraste con el mundo. Y nos puedes quizás sorprender leer que Jesucristo dice: yo no ruego por el mundo. Y nos decimos a nosotros mismos: a ver, pero ¿qué no? Juan 3:16 dice que de tal manera Dios ama al mundo. Y entonces, ¿cómo ahora en Juan 17 el Señor Jesucristo está diciendo: yo no ruego por el mundo, ruego por ellos, pero no ruego por el mundo? ¿Por qué? Y la respuesta, hermanos, es que la palabra mundo tiene diferentes contextos y significado. Todas las palabras de los idiomas adquieren sus significados en sus contextos inmediatos normalmente. Por ejemplo, en español hay muchas palabras que tienen diferentes significados y el contexto nos ayuda a saber cuál es. Entonces es bien importante que sepamos el contexto. Por ejemplo, a veces la palabra mundo se refiere a todos los seres humanos sin excepción. A veces se refiere a eso. Todos los seres humanos sin excepción, todos los seres humanos que han vivido y vivirán. A veces la palabra mundo se refiere a todos los seres humanos sin distinción. Es decir, no está hablando de todos los seres humanos que existen, sino que entre todos los seres humanos, mundo representa, no hay distinción, no hay una distinción de etnia o de lenguaje, etcétera. No, es sin distinción. A veces la palabra mundo se refiere a los seres humanos, pero no incluye, por ejemplo, a los animales o a la flora y la fauna, no incluye, simplemente seres humanos. Y algunas veces la palabra mundo se refiere a todo lo que ha creado Dios en este planeta, tanto seres humanos como flora, como animales, es decir, todo lo que Dios ha creado. Y en algunas ocasiones la palabra mundo se refiere a un sistema de personas que se oponen a Dios y a sus propósitos, que son antagonistas a Dios y a sus propósitos eternos, y ese sistema anti-Dios a veces se le llama el mundo. Y aquí está el Señor Jesucristo diciendo, en esta oración, donde Él está en el aposento alto, Cristo está diciendo: yo estoy orando específicamente por ellos, no estoy orando por este sistema que se opone a Dios. Mira el versículo 10, dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hermanos, aquí vemos una vez más algo que hemos estado aprendiendo todo el tiempo que hemos estado estudiando Juan, que el Padre y el Hijo tienen una unidad de misión, o sea, hay una unidad en la misión y también hay una unidad en la esencia. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios verdadero, el Padre es Dios verdadero, el Espíritu Santo es Dios verdadero, es decir, en nuestro Dios trino. Lo vemos aquí cuando el Señor Jesucristo dice: mira, es que lo mío es tuyo, le dice al Padre, lo tuyo es mío, y eso incluye a estos apóstoles. Y por eso pido por ellos. Pido por ellos, Señor, porque son tuyos.
Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. La razón por la cual está pidiendo es porque son de Él y porque Cristo mismo ha sido glorificado en ellos. Porque ha sido glorificado, porque estos apóstoles habían sido santificados para cumplir la misión de Dios y traer la gloria a Dios. Miren el versículo 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando aquí en el versículo 11 dice ya no estoy en el mundo, se refiere el Señor Jesucristo a que su permanencia ya no es en el mundo. En otras palabras, recuerden que Cristo está diciendo esto con miras a, Él está a punto de morir. Dijimos que está a horas. Él está diciendo, mi tiempo aquí en la tierra se está acabando. Ellos se van a quedar, los apóstoles, pero yo ya no estoy en el mundo. Pudiéramos decir, yo ya no estoy permaneciendo en el mundo, porque Él está en miras a su muerte en la cruz. Pero los apóstoles sí se iban a quedar tiempo más. ¿Y qué pide Jesús? Guárdalos. Guárdalos en tu nombre. En otras palabras, que sean guardados por Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios representa a Dios mismo. Guárdalos. Tú, Dios, guárdalos. Por cierto, es interesante porque cuando dice Padre Santo, allá a la mitad del versículo 17, del versículo 11, es la única vez, por lo menos cuando yo busqué si hay alguna otra ocasión en donde se dice específicamente así, Padre Santo, esta es la única vez que aparece exactamente así esta frase, lo cual nos recuerda dos cosas. Por un lado, la santidad de Dios. Él es santo, 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 Él es el Dios que trasciende todo, Él va más allá que cualquier cosa, pero por el otro lado Él es un Dios cercano, porque es un Padre celestial. Él es santo, pero es nuestro Padre. Y fíjense que el propósito por el cual Cristo pide que sean protegidos es para que sean uno. Hermanos, el deseo de Jesús es que haya unidad en el pueblo de Dios. Y quizá alguno de ustedes me pueda responder, hermano Emanuel, pero ¿ha visto usted la desunidad que hay en las iglesias evangélicas el día de hoy? Y yo te diría, tienes razón. Hay mucha falta de unidad el día de hoy. Pero eso no es porque ese sea el propósito de Cristo. Eso es por nosotros, por nuestra propia pecaminosidad, porque a veces le ponemos más atención a nuestros propios intereses, nuestros deseos, a lo que Dios quiere. Lo que Dios sí quiere, ténganlo por cierto, hermanos, a pesar de las divisiones que hay en las iglesias evangélicas, el deseo del corazón de Jesús es que haya unidad, que verdaderamente seamos uno. Recuerdo haber estado hace mucho tiempo, cuando estaba todavía en el seminario, estábamos en un preguntas y respuestas y había un líder, ¿verdad?, que estaba hablando y le preguntaron sobre la unidad. ¿Qué pensaba sobre la importancia de la unidad? Y en este caso específico, esta era una persona que pensaba que la unidad no era muy importante, ¿no? Para él la unidad no era muy importante, él más bien era el grupito que tenemos, con eso es suficiente. Y me acuerdo que dijo, la unidad de la iglesia está sobrevalorada. Eso fue lo que dijo. A mí me impactó mucho esa declaración porque dije, pero ¿no es eso contrario a lo que Cristo pidió ahí en el aposento alto? Que seamos uno. Hermanos, como iglesia de Cristo debemos de buscar la unidad y debemos de tener cuidado siempre con pensamientos que pueden ser sectarios. Y esos pensamientos empiezan a venir a nosotros a veces sin querer queriendo, sobre todo cuando estás en una iglesia donde estás disfrutando de estar ahí, y a lo mejor disfrutas de la enseñanza y disfrutas de la comunión, y entonces empieza a venir a tu mente, no, es que mi iglesia es la iglesia, ¿verdad? Esta es la iglesia que sí está haciendo las cosas como... Hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque a veces eso empieza a entrar un poquito de orgullo a nosotros, ¿verdad? Alguien pudiera decir, no, es que es mi denominación, esa es la mera buena, esa es la que Dios va a llevar al cielo, todos los demás
los va a poner en algún otro lugar. O yo soy el único que tiene la buena doctrina, nadie más tiene buena doctrina. Y empezamos a pensar como Elías. Señor, soy el único que queda. Y le tiene Dios que decir, no, yo me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Y hermanos, esto requiere mucho discernimiento, porque por un lado no queremos caer en el error y el desastre que fue el movimiento ecuménico de allá de los años 60, 70, 80, que estuvo muy fuerte y ha causado grandes desastres. Pero por el otro lado no queremos caer en un pensamiento sectarismo, ¿verdad? No digo, yo soy el único y soy el que tiene la verdad y nadie más y todos están mal menos yo, sino que tenemos que avanzar como iglesia y como creyentes con humildad, y siempre abiertos a ser corregidos por la Escritura. Una de las razones por las cuales de cuando en cuando nos visita algún predicador, les ha tocado, ¿verdad? Viene algún predicador, pertenece a alguna otra iglesia local, quizá a otra denominación, y sin embargo es una persona en la cual he encontrado que entiende bien los fundamentos de la fe cristiana, que tenemos en común el deseo de llevar a cabo la misión de Dios. Y una de las razones por las cuales vienen y predican no solamente es para que nosotros aprendamos del sermón, sino que aprendamos también de que el pueblo de Dios es grande y hay otros buenos hermanos con los cuales podemos tener comunión y unidad. Ahora, en algunos casos no vamos a poder tener comunión directa con algunas congregaciones cristianas debido a algunas prácticas que consideramos no van bien conforme a lo que las Escrituras nos dicen. Pero debemos de tener mucho cuidado cuando parece que podemos ver sus corazones, ¿no? Y decimos, no, es que ni salvos han de ser. Bueno, hermanos, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos esas cosas. Dios es el que ve los corazones. Nosotros seguimos la Escritura y buscamos mostrar el amor del Señor Jesucristo, pero tengamos cuidado de ese péndulo. Por un lado, un pensamiento sectario, por el otro lado, un pensamiento ecuménico, sino que buscar la unidad por medio del amor cristiano, por medio de lo que las Escrituras nos dicen, y eso requiere discernimiento. ¿Es fácil? No es fácil, pero creo que es lo que Dios quiere, ¿no creen? Porque Cristo lo que dice es, quiero que sean uno. Miren el versículo 12, voy a leer hasta el 14, estamos en Juan 17, dice, cuando estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo sabe que está a punto de regresar a la presencia del Padre. Ya los apóstoles ya no van a tener su presencia física. No va a estar caminando con ellos, hablando con ellos, comiendo con ellos físicamente. Y mientras estaban ellos en la tierra, Jesucristo era su guardián, ¿verdad? Él los estaba protegiendo. Pero ahora Cristo iba a regresar a la presencia del Padre y por eso pedía por sus discípulos para que tuvieran el mismo gozo de Jesús cumplido en ellos, como dice ahí en el pasaje en el versículo 13, para que tengan mi gozo, dice Jesús, cumplido en ellos. ¿Cómo es que el gozo de Jesús se puede cumplir en nosotros? Y en los apóstoles en este caso específico. Pues llevando a cabo la voluntad de Dios, llevando a cabo la misión de Dios. Cuando tenemos claro como iglesia y cuando tenemos claro como creyentes cuál es la misión de Dios y entonces la llevamos a cabo, eso trae un profundo gozo en nuestro ser. Y esta misión, queridos hermanos, quiero que vean que se cumple por medio de la mismísima palabra que Él nos ha dado. Porque Cristo dice en el 14, yo les he dado tu palabra. ¿Cómo vamos a encontrar gozo? Por medio de la palabra de Dios, por medio de cumplir con la misión de Dios. El mundo iba a aborrecer a los discípulos de Jesús, y el mundo aborrece a los discípulos de Jesús hasta el día de hoy,
Porque aborrecía a Cristo. Porque los discípulos, y podemos eso aplicarlo a nosotros el día de hoy, tanto a los discípulos entonces como a nosotros el día de hoy, el mundo aborrece a aquellos que siguen a Jesús porque no pertenecemos al mundo. Somos enviados al mundo a proclamar la palabra de Dios. Y Cristo había cumplido con esta encomienda de guardar a sus discípulos, con la excepción de Judas Iscariote, que aquí se le llama el hijo de perdición. Recuerdan ustedes en meses pasados, ¿verdad?, que estuvimos estudiando este discurso del aposento alto. Judas Iscariote sale, si ya no está aquí. Recuerdan que Cristo le dice, lo que tengas que hacer, hazlo más pronto, y él sale. Entonces ya no está Judas Iscariote, pero miren cómo dice, y esto es crucial, porque en el versículo 12, en la última parte, dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Para qué? Eso quiere decir que incluso lo sucedido con Judas Iscariote sucedió con el propósito de que se cumpliera la escritura. Porque esa traición de Judas Iscariote había sido profetizada en el Antiguo Testamento en pasajes como el Salmo 41:9, por ejemplo. Pero quiero que vean, hermanos, que tanto, por un lado, la elección de los discípulos como la perdición de Judas estaba dentro del plan soberano de Dios, porque no podemos pensar que Jesucristo le está diciendo a Dios, Dios, los que tú me diste, todos los he guardado, pero hubo uno que no pude. Ese no pude, lo intenté, pero no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Cristo está diciendo, con el hijo de perdición, así no sucedió, porque ya había sido profetizado, para que la escritura se cumpla. Dios es soberano. Entonces, primeramente, vimos que Jesús quiere que seamos uno. Eso fue lo primero que estamos viendo de esta oración de Jesús. Vamos a ver un deseo, un segundo deseo de Jesús en esta oración. Punto número 2, que seamos santificados por la palabra. Que seamos santificados por la palabra. Vamos al versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, aquí la oración de Jesucristo es que sus discípulos no fueran quitados del mundo, sino guardados del maligno, guardados de la influencia de Satanás. Y hermanos, esto que Cristo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En la historia de la iglesia han habido muchas personas que han dicho, no, nosotros sí nos queremos salir del mundo. Ya nos cansamos del mundo, y a veces puede que hubiera razones legítimas. Por ejemplo, en el siglo III vivió un hombre llamado Antonio, y Antonio se retiró al desierto, y algunos lo consideran el primer monje, la primera persona que se salió al desierto para salir del mundo. Y entonces comenzó un movimiento, lo que se llama el movimiento monástico en la iglesia romana. Y parte del problema fue que se salieron de las ciudades y de los pueblos, pero se llevaron su corazón pecaminoso. Entonces, lo único que hicieron fue trasladar su corazón pecaminoso de un lugar a otro. Y es por eso que hubo muchos problemas también allí. En el siglo XVI hubo un hombre llamado Menno Simms. Menno Simms era el líder de la Reforma Radical, y los seguidores de Menno Simms se les llamaba los menonitas. Ellos empezaron a ser perseguidos con mucha fuerza y salieron dispersados por diferentes lugares del mundo. Y el pensamiento de Menno Simms era, tenemos que salir y tenemos que hacer comunidades apartadas del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo está la maldad. Entonces se salían, se apartaban, y a veces dejaban que algunos pudieran entrar, pero así de lejecitos nada más. Y en las iglesias evangélicas del día de hoy hay movimientos muy fuertes de separatismo, en donde prácticamente, en lugar de decir tenemos algo que compartir, tenemos algo que no queremos compartir, ¿verdad? Tenemos a Jesús, ustedes están mal, a ver cómo le hacen, nosotros nos quedamos con Cristo y nos vamos aquí a separar. Y hermanos, debemos de tener cuidado, porque por un lado la separación bíblicamente hablando es correcta. Tenemos que separarnos de la maldad y separarnos de ese sistema que se opone a Dios y no ser parte de él.
pero estamos en el mundo y somos luz y somos sal. Tenemos que estar en ese lugar en donde Dios nos ha puesto. Por eso en el lugar en donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, en tu familia, en tu ciudad, ahí Dios te ha puesto para que seas sal, para que seas luz, para que proclames y des testimonio. Estamos en el mundo sin ser del mundo, sin ser parte de ese sistema que se opone a Dios. No queremos caer en los lazos del maligno. Miren el 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Jesús reitera aquí esa verdad de que los creyentes no pertenecemos a este sistema antagónico a Dios. Pero hermanos, tristemente me parece que el día de hoy, cuando veo el estado de las iglesias cristianas y me miro a mí mismo también y reflexiono sobre mi propia vida, pero creo que muchas veces estamos muy cómodos. Queremos más bien que el mundo nos acepte y nos celebre y que no piense en nada malo, ¿verdad? Y queremos ser parte del mundo y pensar como el mundo. A veces somos más influenciados por un programa de televisión, por lo que dijo un artista o un influencer en redes sociales, que por lo que Cristo dijo o por lo que Dios ha puesto en su palabra. Le ponemos más atención a una persona que se dedica a fingir que es otra persona, un actor, y le ponemos más atención a aquello que Dios nos ha dejado en su palabra. Hermanos, a veces queremos hablar como el mundo, pensar como el mundo, vestir como el mundo, andar en el mundo y que nadie note absolutamente nada de nosotros. Como algunos han dicho, un poco en broma, dice, yo soy cristiano del servicio secreto, ¿no? Nadie sabe, nadie se entera, no quiero que nadie sepa. Tenemos miedo a veces de lo que, el qué dirán, qué pensarán. Hermanos, debe de haber, si Cristo te ha transformado, si Cristo ha venido a tu vida, si Cristo verdaderamente está en ti, debe de haber algo en ti, ¿verdad?, que te distingue, que las personas vean y perciban. Hermanos, no quiero tampoco caer en una cuestión solamente del actuar o del obrar, pero la manera en que pensamos, que hablamos, la manera en que nos conducimos en el mundo, la manera en que vestimos, la manera en que nos entretenemos, la manera en que amamos, todo eso debe ser de alguna manera grandemente impactado por aquel en quien creemos, por Cristo. Su ejemplo, su vida, el deseo de Él para nosotros. Y la pregunta, hermanos, es ¿cómo podemos estar en el mundo siendo guardados del maligno, pero llevar a cabo la misión de Dios de proclamar al mundo las verdades de Cristo? ¿Cómo? ¿Cuál es la herramienta? Porque, hermanos, si sabes el trabajo pero no tienes la herramienta, pues imagínate. A veces andamos en las iglesias cristianas, no sabemos ni cuál es la misión, y mucho menos tenemos las herramientas. Pero a veces sabemos la misión, pero no sabemos cuál es la herramienta. Por ejemplo, yo en la casa, yo no soy bueno para reparar cosas. O sea, no soy bueno para... Hay personas que luego. Pero entonces yo veo a lo mejor algún problema en la casa y digo, a ver, ¿y esto cómo se solucionará? E incluso quizá lo busco en YouTube. A ver, ¿no? ¿Cómo reparo? No sé qué. Pero si no tengo las herramientas, tengo 2 desatornilladores, un martillo y... pues a lo mejor por más que sepa cuál es el problema, no tengo las herramientas para solucionarlo, para llevar a cabo lo que se tiene que hacer. Bueno, ¿cuál es la herramienta para llevar a cabo la misión de Dios? Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, esa es la manera de llevar a cabo la misión y la voluntad de Dios. Es por medio de ser santificados por la palabra de Dios. Y ser santificado es ser puesto aparte. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, se santificaban los utensilios para que se usaran en la adoración. Entonces ustedes recordarán, ¿verdad?, que en el tabernáculo y en el templo había diversos utensilios. Afuera estaba ese lugar de los sacrificios, estaba el lavacro, luego entrabas y tenías la lámpara, la luz, tenías los panes, tenías el altar de incienso, después estaba ahí esa cortina y al otro lado estaba el arca del pacto. Y en ese templo y los sacerdotes usaban ciertos utensilios
que eran santificados, eran puestos aparte con el propósito específico de ser usados en la adoración de Dios. Y esa es la manera en que nosotros somos santificados. ¿Cómo somos puestos aparte para llevar a cabo la misión? Por la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. ¿Cuál palabra? ¿A qué se refiere aquí? Bueno, cuando en la Biblia se habla de tu palabra o la palabra de Dios, es la palabra que proviene de Dios, es la revelación de Dios. En el Evangelio de Juan hay un significado profundo de tu palabra, porque significa la revelación de Dios que recibimos por medio de Jesús, que es la palabra. ¿Recuerdan que Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, el logos, la palabra? Entonces recibimos la palabra de Dios por medio de aquel que es la palabra, que es Jesús. Pero de manera sencilla, cuando Cristo dice tu palabra, ¿qué está hablando? La revelación de Dios. Y una pregunta, hermanos, porque siempre que estudiamos un pasaje tenemos que ver cuál era la aplicación en ese entonces y cómo lo vamos a aplicar el día de hoy a nuestra vida. ¿Cuáles son los principios subyacentes, digamos, de lo que estamos viendo aquí? Y la pregunta es, ¿cómo es que hoy recibimos esa palabra de Dios? ¿Cómo recibimos hoy la palabra de Dios? Bueno, ¿cómo sabemos qué ha hecho Dios? ¿Cómo sabemos qué ha prometido Dios? ¿Cómo sabemos cuál es el plan de salvación? ¿Cómo sabemos cuál es el corazón de Dios para la humanidad? ¿Cómo sabemos quién es el Espíritu Santo y cuál es su rol? ¿Cómo sabes que necesitas ser salvo? ¿Cómo sabes quién es Jesús? ¿Quién fue? ¿Qué dijo? ¿Qué habló? ¿Qué milagros hizo? ¿Cómo sabemos qué es la iglesia y cuál es su misión? ¿Cómo sabemos cuál es el plan de Dios para el futuro? Lo sabemos por la palabra revelada de Dios. Por medio de la Escritura es que el día de hoy recibimos esa revelación que proviene de Dios y afirmamos como Jesús, tu palabra es verdad. Jesús tenía una plena confianza en la revelación de Dios. Por ejemplo, en Mateo 5, se lo voy a leer yo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Juan 10:35, y la escritura no puede ser quebrantada, dijo Jesús. Mateo 22:29 dice a los saduceos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y no se nos olvide, queridos hermanos, que cuando Cristo estaba siendo tentado en el desierto por Satanás mismo, Él responde 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la confianza que el Hijo de Dios tiene en la Escritura, que en el momento en que está frente a Satanás, su respuesta es, está escrito. Lo que creemos sobre la Biblia, lo que creemos sobre la palabra que proviene de Dios va a afectar la misión de nuestra iglesia. Es por eso que la declaración de vida nueva de nuestra congregación, la declaración de fe, el primer artículo literalmente dice, creemos en la inspiración, infalibilidad e inerrancia de las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque le creemos a Jesús. Porque cuando Cristo dice aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, no le respondemos a Jesús y le decimos, bueno Jesús, la palabra contiene verdades. Cristo no dice eso. Cristo dice, aquello que es la palabra de Dios es verdad. No solamente que contiene, es la verdad de Dios. Le creemos a Jesús. Versículo 18 y 19. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Los discípulos de Jesús llevaban a cabo la misión de Jesús porque Cristo es nuestro ejemplo. Y hay una expresión muy interesante en el verso 19 porque dice, por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que Cristo se santificaba o se ponía aparte a sí mismo? Bueno, Cristo mismo
hizo esta obra de separarse con el propósito de cumplir con la misión de Dios a favor de ellos. ¿Ven cómo dice aquí? Y por ellos me santifico a mí mismo. Me recuerda lo que Pablo dijo allá en Efesios 5:25, se los leo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a la iglesia, Cristo ama a sus discípulos, se ha santificado por ellos, se ha entregado por ella. Ese es el amor que Cristo tiene por ti y por mí, si tú te has entregado a Él. Hermanos, pero muchas veces queremos nosotros encontrar las soluciones a nuestros propios problemas y no queremos que Dios se meta en nada, o solamente cuando estemos en una dificultad, entonces ahí lo consideramos. Pero ¿cuál es nuestra norma? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es nuestra luz? ¿Cuál es nuestro faro? Es la palabra de Dios por la cual somos santificados, la palabra de Dios que es la verdad. Imagínate que estuvieras en un barco en una noche de tormenta y estás en el sur del continente, estás allá por la Patagonia Argentina. Sabes que hay rocas a tu alrededor, no las puedes ver bien porque el barco se está meciendo de un lugar a otro y están esos truenos, y cuando sale ese relámpago alcanzas a ver los destellos de las rocas peligrosas, que si tu barca se estrella contra esas rocas puede ser que sea el fin de tu barca e incluso tu vida estará en peligro. Y repentinamente ves una luz de un faro y recuerdas que estás en esa zona en donde hay un faro que se le llama el faro del fin del mundo, y realmente existe un faro al que le apodan así en la parte sur de nuestro continente, el faro del fin del mundo. Y en ese momento tú tienes un par de cosas que puedes hacer: o le puedes creer al faro, o dices, no, yo creo que ese faro no es la verdad, yo puedo, yo solo, yo me guío, yo voy a llegar a tierra firme. Yo creo que todos nosotros diríamos, el faro es la luz que necesito, esa es la verdad, es lo que yo necesito para ver mis problemas, para ver mis necesidades y llegar a tierra firme. El faro es verdad. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro faro del fin del mundo. La verdad de la palabra de Dios es nuestra luz, es nuestra guía, es nuestra esperanza para estar y llegar, para llegar a tierra firme y estar en tierra firme, en un mundo lleno de tormentas. Pero yo quisiera preguntarte a ti si le crees a Jesús cuando Él dice, tu palabra es verdad. Porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Jesús, pero no le crees a Jesús. ¿Cómo puede funcionar eso? Si crees en Jesús, tienes que creerle a Jesús. Por esta palabra serás santificado para llevar la misión de proclamar el Evangelio. Hermanos, mucho podemos aprender del corazón de Dios cuando escuchamos esta oración en el aposento alto. La voluntad de Dios es que busquemos la unidad y no la discordia entre los hermanos. Y esta unidad será siempre en el contexto de la palabra de Dios, que es la verdad y que nos santifica para llevar a cabo la misión de Dios. Así que, hermanos, hagamos eco a la oración del Señor Jesucristo, y eso que oró Él, oremos también nosotros y tomémoslo como un gran reto de lo que Dios quiere para ti y para mí. Vamos a orar. Te bendecimos, Dios, y te agradecemos por tu palabra, Dios, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer en ella, Señor. Santifícanos en tu verdad y creemos como Cristo que tu palabra es verdad. Dios, reconocemos que mucho del cristianismo moderno ha decidido abandonar tu palabra como estándar, como guía, como luz, como faro. ¿Qué sirve, Señor? Oh Dios, pedimos por la unidad de esta iglesia local también, Señor. Ese es el deseo tuyo. Y ayúdanos a andar con discernimiento con otros hermanos y hermanas en Cristo
para que podamos nosotros entender cuál es la unidad que tú buscas. Pues lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.